alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y cenizas mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Antífona de entrada. Cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo y le abriste camino a través del desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. Hermanos, vamos a poner en nuestra celebración nuestras intenciones, dando gracias a Dios por Franz, por Gaspar, por Miri, por Ale Cuenca, de una manera especial también por todos nuestros bienhechores. Muchísimas gracias por su generosidad para con nosotros, que Dios los bendiga. Pedimos a Dios por la salud de Óscar Martínez Ortiz, por todas las mujeres embarazadas, por Juan Cortés Medina, Malú Granados Marín, Gerardo Nagore, Emma Costilla, Norma Guadarrama, por las necesidades de Lisette y su esposo, por el eterno descanso de Wilfrido Abelardo López Méndez en su novenario, por Marta Villegas Cordero en su novenario, por Rosa María Rodríguez de Ruiz, Erika Cárdenas, Jorge Jesús Fonseca Uribe. Vamos a prepararnos para el encuentro con el Señor, con su palabra y su Eucaristía, haciendo un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro Pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra del día de hoy pone delante de nosotros un espejo. Para nosotros, desde la persona de Jesús y desde esos primeros pasos de la Iglesia, podamos vernos y ver qué tan despeinados estamos frente al Señor, frente a su palabra. Hoy en la primera lectura se nos da un criterio
muy importante. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. A la palabra que ayer decíamos, creer en el Hijo de Dios, dar testimonio de Él, hoy se añade otra palabra, la palabra obediencia. Es una palabra que describe a Jesús. Es una palabra que describe al Hijo. ¿Qué quiere decir ser hijo? Precisamente ser eso, obediente a la voluntad del Padre. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos introducidos por el Espíritu Santo en esta obediencia. Y esta obediencia tiene un sentido que hoy el Evangelio también nos aclara. Porque el que viene de lo alto está por encima de todos. Él habla palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Hoy también los apóstoles le dicen al Sanedrín, a todos aquellos sabios de Israel, a las autoridades de Israel, Jesús es el Salvador. De eso nosotros somos testigos y el Espíritu Santo que Él le da a los que creen. Esta obediencia es una obediencia liberadora. Con ella somos liberados porque creer en Jesús es participar de su verdad, de su vida. Él es camino, verdad y vida. Dicen que el que no obedece es precisamente debido a que no tiene un corazón libre, sino que tiene un corazón esclavizado por alguna cosa. Cuando los apóstoles tienen que elegir obedecer a las autoridades, obedecer los criterios de este mundo, seguir los caminos de este mundo, no dudan en elegir, eligen a Jesucristo. Cuando tienen que discernir desde lo más profundo de su ser a quién obedecer, no dudan, a Jesucristo el Señor. Y así lo manifiestan y entonces la iglesia nació así, con la fe de los apóstoles y la obediencia de los apóstoles. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. La confrontación de esta obediencia a Dios, primero, con lo demás, con la cultura, con los medios, con todo lo que hay del otro lado, es algo que también nos alcanza a nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando rezamos a Dios, le decimos precisamente eso: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y se lo venimos diciendo desde chicos. Aprendimos el Padre Nuestro y entonces todos los días le decimos a Dios que se haga tu voluntad. Se supone que cuando decimos eso, estamos también diciendo, estoy dispuesto a obedecerla primero que las demás cosas. La lectura entonces nos lleva a una confrontación con nuestra propia vida cristiana de hijos de Dios. Si ser hijo de Dios, hija de Dios, significa obedecer a Dios, lo tenemos que hacer con una convicción como la de los apóstoles. Primero obedecer a Dios. Esta situación que vivimos ha creado un marco propicio para nosotros hacer esta reflexión. ¿Obedezco yo a Dios? En la
En el desarrollo de esta pandemia hemos visto cómo las medidas de higiene, las medidas de protección, de seguridad han ido aumentando. Se nos ha dicho hasta la saciedad, y qué bueno: lávate las manos, usa tapabocas, mantén la sana distancia, cuídate, cuida a los demás, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, por su parte, siguiendo el camino, este momento que estamos viviendo, nos dice también los elementos para una higiene y una buena salud espiritual. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo creo que cada uno de nosotros ahorita, si nos preguntaran, oigan, ¿qué hay que hacer en este tiempo de epidemia? No, pues lávate las manos, usa cubrebocas, mantén la distancia. Ya creo que ya casi todos podemos decirlo. Incluso quién sabe si lo hagamos, pero sí lo podemos decir porque ya lo sabemos. Y para ser hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? Deja que Dios toque tu vida. Sé testigo de Dios. Obedece a Dios. Sigue sus caminos. Déjate guiar por Él. Aprende a hacer la diferencia con todos los puntos de infección que hay en este mundo. Criterios humanos, a lo mejor no malos, legítimos, pero otros. ¿Cómo vivimos? ¿Obedecemos primero a Dios que a los hombres? ¿Que a Hollywood, por ejemplo? ¿Que a las instituciones internacionales? ¿A las mismas instituciones de la sociedad? ¿Qué nos han enseñado? ¿Nos han enseñado a vivir en obediencia a Dios o nos están apartando de Dios? Porque nosotros también, como los apóstoles, con el Espíritu Santo como primer testigo, hoy somos convocados a la obediencia. Obedece a Dios primero, que esas cositas o cosotas que nos están enseñando o que nos han enseñado, y aprende como los apóstoles a decir: yo obedezco primero a Dios. No faltará quien te diga fanático, cerrado, oscurantista, retrógrado, atrasado, etc. Pues a los apóstoles también les dijeron eso, ¿no? Les prohibimos hablar en nombre de ese Jesús y además quieren hacernos responsables de su muerte. Hermanos, el Espíritu Santo es el primer testigo en mí mismo, en nosotros mismos, desde nuestra conciencia, que hay cosas que estamos haciendo que es una desobediencia a Dios. ¿O a poco no lo sabemos? Maneras de vivir como matrimonios, como sacerdotes, como padres, como maestros, como políticos, como empresarios, como obreros, como trabajadores, como ciudadanos. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. La manera como se vive hoy la sexualidad no es lo que Dios nos manda. No fornicarás. No, pero dicen las instituciones internacionales que se puede, que es un derecho, que mi cuerpo, que esto. Sí, eso dicen. Que puedes hacer con tu sexualidad lo que quieres, con tu voluntad lo que quieres. Por eso se dice que hoy dos son los grandes pecados de desobediencia a Dios que nos lastiman: toda la cuestión de la sexualidad y la soberbia. Es que vivimos en un mundo de hoy, las cosas han cambiado, hoy es moderno y todo. Sí, eso dicen. Pero la palabra de Dios no ha cambiado ni un puntito en una I, ni una comita ahí, como está escrita allá en hebreo o en arameo antiguo, ¿no? Y el Señor lo decía: primero pasarán los cielos y la tierra.
Y así también nos lo repite hoy el Señor Jesús cuando nos habla de su testimonio. El que viene del cielo está por encima de todos, de las instituciones internacionales, de las corrientes de pensamiento, del relativismo, del subjetivismo, del hedonismo, del individualismo y todo ese tren de ismos tan largo que hay. Me encontré el otro día un libro que tenía más de 1000 y pico de ismos, maneras de leer a conveniencia lo que sabemos que Dios nos ha mandado. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero miren qué triste, porque ya el Señor Jesús desde entonces, dice San Juan, decía, pero nadie acepta su testimonio. Qué impresionante, ¿no? Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. ¿Cómo pueden tener más peso las palabras de las corrientes ideológicas hoy que la palabra de Dios? Algo no está bien, ¿no les parece? ¿Qué palabra guía nuestra vida ahorita? En general, las palabras de las ideologías, queridos amigos, es una fuga de la realidad. Son mentira porque son una verdad a medias. Yo creo que parte de esta nueva economía de la salvación nos tiene que llevar, como hoy la palabra de Dios, a hablar las cosas con claridad y proclamarlas obedeciendo primero a Dios que a los hombres. ¿O ustedes qué piensan? ¿Lo políticamente correcto o lo evangélicamente correcto? Y luego entonces el Señor, en ese tema que en San Juan es bellísimo, habla de su Padre. El Padre ama a su Hijo. Y el Hijo ama a su Padre obedeciéndolo. Y lo ha puesto todo en sus manos. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué maravilla, ¿no? Creer en Jesús, camino, verdad y vida, el que habla palabras de Dios. Y cuando a los apóstoles se les dijo, hey, ya no sigan predicando en nombre de Jesús, dijo, ¿qué les pasa? En otra versión dice, ustedes mismos saquen las conclusiones. ¿A quién hay que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Y entonces San Juan de este párrafo nos escribe, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Y con toda razón, ¿no? ¿Obediente o rebelde? ¿Obediente con y como Jesús o rebelde? La palabra de Dios pues nos lleva precisamente a esta experiencia. Por eso les decía, hoy la liturgia de la palabra pone delante de nosotros un espejo para poder mirar qué tan despeinados andamos como hijos de Dios, es decir, qué tanto obedecemos a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, es de los no negociables en el camino de la fe. No le puedo decir a Dios, a ver, una rebajita para los amigos, ¿no? O una mordida por acá, otra mordida por allá, una podadita por aquí, otra podadita por allá, hasta hacer la voluntad de Dios a mi medida. Los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, no hacemos la palabra a nuestra medida. Nosotros nos hacemos a la medida de la palabra. Y de esto, dicen con convicción los apóstoles, nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado, adivinen a quién,
a los que lo obedecen. Palabra importante en esta nueva economía de la salvación, obediencia. Casi podríamos decir, obediencia es el segundo nombre de Cristo, porque es Hijo. Podemos nosotros decir con convicción, con autenticidad, nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Qué palabra tan profunda, como dice el salmista, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, corta por los dos lados, no penetra profundamente. Con razón, San Lucas termina también este pasaje diciéndonos, esta respuesta de los apóstoles los exasperó así, los hizo rechinar los dientes, les puso los pelos de punta y todo aquello ahí, y decidieron matarlos. Fe en Jesús, testimonio de esa fe en Jesús, obediencia a la voluntad de Dios. Por el otro lado, rebeldía. El que es rebelde a la palabra de Dios, dice San Juan, no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Porque ha rechazado la salvación, porque ha rechazado el amor, y eso precisamente es el pecado contra el Espíritu Santo, y eso, dice Jesús, no se perdona nunca. Bueno, y creo que tiene razón, ¿no? Porque cuando nos dejamos llenar de necedad y nos cerramos a lo evidente, cuando preferimos la ideología, que es una fuga de la realidad, a la santa palabra de Dios, nos hacemos algo así como compadritos del diablo. Non serviat, no serviré, no obedeceré. Y nos hacemos rebeldes como él a Dios. Y a la larga, terminaremos odiando a Dios, pues con un odio diabólico. Con humildad pidamos al Espíritu Santo el don de la mansedumbre y de la obediencia a Dios. Pidamos al Espíritu Santo que, como los apóstoles, podamos nosotros decir también, juzguen ustedes mismos a quién hay que obedecer primero, a Dios o a los hombres. Nosotros, dicen los apóstoles, obedeceremos primero a Dios que a los hombres. Así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lava del todo mi delito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza. Alabanza y gloria a su nombre, para nuestro
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Wilfrido Abelardo, Marta, Rosa María, Erika, Jorge Jesús, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como les decía yo, desde niños le decimos a Dios que se haga tu voluntad. Yo la voy a cumplir. ¿Y qué tal si ahora nuestro Padre nos dice, a ver, esta es mi voluntad? Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir como hijos, simplemente como hijos. Eso significa la vida de Jesús, vivir obedeciendo la voluntad del Padre. Que el Espíritu nos proteja de esa maldición de la rebeldía contra Dios, contra su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Hagamos nuestra comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser,
para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta nueva economía de la salvación, decíamos, este tiempo de Pascua, estamos en un tiempo todavía que manifiesta la luz de la resurrección. Iluminados por la palabra, pidamos al Señor el don de la obediencia, de la humildad ante Dios. Revisemos nuestra vida. Hoy la palabra de Dios ha sido una luz maravillosa, un espejo, les digo yo, para que yo me vea así que tan despeinado estoy frente a la voluntad de Dios. Que la obediencia se ponga de moda. Que los papás se la regalen a los hijos, que los papás ayuden a los hijos a aprender a obedecer. Para nosotros que tenemos el mandamiento del amor, está primero los deberes humanos, luego vienen los derechos. Como decía el santo cardenal Newman ahora, la conciencia tiene derechos después de haber cumplido sus deberes. El que ama tiene deberes y los derechos se los deja a Dios. Qué diferente, ¿verdad? Con razón a los pobres apóstoles allí ya se los querían echar, porque lo que enseñaban, el nombre de Jesús, es muy diferente de la cultura y de las tendencias y de las ideologías. Obedezcamos a Dios. Es lo que Jesús nos ha enseñado. Vayan en paz, demos gracias a Dios. Hermanos, amigos, que el Señor les dé su paz y salud.